Comenzamos con la parte 3 del sistema respiratorio, donde vamos a ver todos los procesos fisiológicos de este. Bueno, vamos a enumerar las funciones del sistema respiratorio. Estas funciones son muy importantes y una de las funciones es la de distribuir el aire. El aire se distribuye a través del sistema de las vías de conducción, que ya las hemos descrito en las clases anteriores. También se produce el intercambio gaseoso entre la atmósfera y la sangre. El organismo deja entrar oxígeno para distribuirlo a los tejidos y elimina dióxido de carbono, producto del metabolismo celular. También regula la homeostasis del pH del organismo. Los pulmones pueden alterar el pH corporal mediante la retención o la excreción selectiva del dióxido de carbono. Otra función es la de filtrar, calentar y humidificar el aire que respiramos. Esa función, si se acuerdan, la tenían las vías respiratorias superiores, principalmente en la cavidad nasal. La producción de sonido, la vocalización, el aire se mueve a través de las cuerdas vocales, generando vibraciones que se usan para hablar, para cantar y para otras formas de comunicación. Entonces es sumamente importante en el lenguaje oral. También interviene en el sentido del olfato, si se acuerdan, en la cavidad nasal, en la parte postero superior de la cavidad nasal, encontrábamos la mucosa olfatoria y encontrábamos los receptores responsables de la detección del sentido del olfato. Y también este sistema respiratorio es importante en la protección de los patógenos inhalados y de las sustancias irritantes. Como todos los demás epitelios que están en contacto con el ambiente externo, el epitelio respiratorio está bien provisto de mecanismos de defensa para atrapar y destruir sustancias potencialmente nocivas antes de que puedan ingresar estas al organismo. En fisiología, la palabra respiración tiene varios significados. Tenemos una respiración externa y tenemos una respiración interna. La respiración externa comprende los pulmones y en realidad es un proceso en el que trabajan ambos sistemas, el sistema respiratorio a través de los pulmones y el sistema circulatorio. La sangre desoxigenada, que es la sangre que ha perdido una cierta cantidad de oxígeno, que está bombeada por el corazón, va por las arterias pulmonares hasta los pulmones. En los alvéolos se produce el intercambio gaseoso. En este proceso involucra lo que nosotros denominamos respiración externa. La sangre toma oxígeno de ese aire inspirado y libera dióxido de carbono, el cual luego es eliminado por la respiración. Esa sangre oxigenada regresa por medio de las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón y luego se lleva a todo el cuerpo esa sangre oxigenada. Y ahí interviene la respiración interna o respiración celular, donde están involucrados los tejidos
y las células de esos tejidos. Es el intercambio gaseoso entre la sangre de los capilares sistémicos, es decir, la sangre que llega por los capilares que se encuentran alrededor de las células de los tejidos y las células de los tejidos. En este caso, la sangre pierde oxígeno y gana dióxido de carbono producto del metabolismo celular. Luego esa sangre desoxigenada o carboxigenada, también lo van a leer en algunas bibliografías, llega a la aurícula derecha para su posterior oxigenación en los pulmones. Bueno, en esta filmina ustedes pueden ver la respiración externa. En esta respiración externa, que es el proceso en el intercambio gaseoso entre los alvéolos y la sangre de los capilares que irrigan a esos alvéolos. Acá les marco, esta es la parte del alvéolo, esta es la parte del capilar. Si ustedes se fijan, el oxígeno que viene por el aire inspirado desde la atmósfera pasa por difusión simple hacia el capilar, más precisamente hacia los eritrocitos que se encuentran en el capilar. Bueno, se genera una serie de reacciones, ese oxígeno se une a la hemoglobina y que ya vamos a ver más adelante. Esa hemoglobina libera un protón que se une con el bicarbonato que se encuentra también dentro del eritrocito, o transforman en ácido carbónico. Ese ácido carbónico, gracias a una anhidrasa carbónica, se transforma en dióxido de carbono más agua y es liberado, ese dióxido de carbono es transportado también por difusión simple al alvéolo para ser luego excretado en la expiración. Bueno, acá tenemos la respiración interna, que es la que yo les decía, que es el intercambio gaseoso en el tejido, ¿sí? A nivel de las células del tejido. Entonces, ubiquémonos, este es el tejido celular, estas son las células del tejido celular. Acá tienen la sangre, este es un capilar, este es un eritrocito. Entonces, el tejido celular va a, por difusión simple, va a aportarle dióxido de carbono, producto del metabolismo de esa célula, a la sangre, y la sangre que traía oxígeno en altas concentraciones, lo transporta a la célula. Entonces, el oxígeno el dióxido de carbono es transportado desde el tejido hacia la sangre. Allí ese dióxido de carbono entra en los glóbulos rojos o eritrocitos, se combina con agua, también interviene la anhidrasa carbónica que lo transforma en ácido carbónico. Eso se disocia rápidamente porque es muy inestable a bicarbonato más protones. Esos protones se unen con el oxígeno que se encontraba unido a la hemoglobina y libera el oxígeno de la hemoglobina, y ese es el oxígeno que es transportado hacia las células de los tejidos.
En el proceso respiratorio vamos a tener existen dos procesos. Cuando respiramos ocurren estos dos procesos, que ¿cuáles son? La ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso. Algo del intercambio gaseoso ya lo he nombrado recién, pero vamos a ahondarlo más adelante. La ventilación pulmonar es el proceso por el cual el aire entra y sale de nuestros pulmones. La ventilación pulmonar se realiza en dos fases. En la inspiración, donde los pulmones se ensanchan y el aire entra en el interior, y la expiración, donde los pulmones se estrechan y el aire sale al exterior. El intercambio gaseoso, como lo dije recién anteriormente, tras la inspiración se produce un intercambio de gases entre la sangre y el aire que ha entrado en los pulmones. Parte del oxígeno del aire pasa a la sangre, que llega a los pulmones. El dióxido de carbono que la sangre ha recolectado de las células como sustancia de desecho pasa de la sangre al aire atmosférico. La ventilación pulmonar es el intercambio global de aire entre la atmósfera y los alvéolos. Un solo ciclo de ventilatorio consiste en una inspiración y en una expiración. Bueno, la mecánica respiratoria consiste en la inspiración y en la expiración, que sería un ciclo ventilatorio, una inspiración y una expiración. La inspiración es cuando realizamos ligeros movimientos que hacen que los pulmones se expandan. Miren el cursor acá, los pulmones se expanden y entra aire a los pulmones mediante el tracto respiratorio. El diafragma se contrae, como yo ya lo dije en la clase anterior, el diafragma se contrae y se aplana. Cuando el diafragma se contrae, se baja y se tiende a aplanar. Eso hace que aumente la caja torácica y se pueda producir el ingreso de aire. En la expiración, el diafragma sube porque se relaja, ¿sí? Y queda con la forma de cúpula características del diafragma relajado. Y lo que hace esto es que la caja torácica disminuya su volumen, entonces se puede generar la expiración del aire. Las costillas descienden, también interviene el proceso de los músculos intercostales, lo que hace que las costillas desciendan y quedan menos separadas entre sí. Entonces el volumen de la caja torácica es mucho menor. Si ustedes se fijan en las dos imágenes, van a ver que acá tienen un volumen de caja torácica más grande y acá un volumen de caja torácica más pequeño. Eso permite que el aire ingrese cuando hay mayor volumen de caja torácica y se expire cuando hay menor volumen de caja torácica, y ya vamos a dar las explicaciones del por qué. Bueno, y en esta filmina es para que ustedes pudieran observar ya en la zona de ventilación. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la división del sistema respiratorio hablamos de una zona de conducción, una zona respiratoria y una zona de ventilación? Y esta sería la zona de ventilación, donde habíamos hablado que la zona de ventilación estaba formada por músculos, principalmente el músculo, son músculos respiratorios, como son los intercostales y el diafragma, si ustedes se acuerdan, y obviamente la estructura del pulmón,
¿sí? El tejido pulmonar, que es un tejido pulmonar fibroelástico. Todo eso formaba parte de la zona de ventilación, porque son los que van a permitir, en definitiva, el ingreso y el proceso de inspiración y expiración, es decir, el ingreso del aire y la expiración del aire, la eliminación del aire. Y lo que hacen estos músculos es aumentar o disminuir la capacidad de la caja torácica para que haya cambios de presiones y eso permita el ingreso y la eliminación del aire. Por supuesto que hay músculos que actúan solo en la respiración normal y hay músculos que actúan en la respiración forzada. Es decir, si yo fuerzo una inspiración o una expiración, también van a estar involucrados otros músculos que los tienen marcados acá. En la respiración normal, ¿cuáles intervienen? Intervienen el diafragma, ¿sí? Interviene el diafragma que se contrae el 70% de que haya una buena inspiración y expiración es producido por el diafragma, que el diafragma cuando se contrae se aplana, en vez de tener esta forma de cúpula cuando está relajado, al contraerse se aplana y al contraerse, al aplanarse, aumenta la superficie la superficie del volumen de la caja torácica. Y también tenemos los intercostales externos que cuando se contraen levantan las costillas para que aumente también la caja torácica. Pero hay otros músculos que también actúan principalmente en la respiración, en la inspiración forzada, como son el esternocleidomastoideo, que es un músculo que va hacia el cuello, y el escaleno. Y también los músculos abdominales, los oblicuos, tanto los oblicuos internos como los externos, ¿sí? El recto mayor del abdomen, los intercostales internos, que también actúan en la expiración forzada y en la inspiración. En la expiración normal es un mecanismo pasivo donde se produce por la relajación principalmente del diafragma y de los intercostales. Bueno, esta imagen es para que vean cómo en una expiración y en una inspiración, cómo se comportan las costillas, que están totalmente relacionadas con los músculos intercostales, que son los músculos que se encuentran entre las costillas, ¿sí? Permitiendo que en la expiración, al relajarse los músculos intercostales, las costillas se inclinan hacia abajo y al contraerse los músculos intercostales, las costillas es como que se levantan y aumentan la caja torácica. Acá tienen la posición de las costillas durante la inspiración y la expiración y ven cómo se mueven las costillas cuando están en proceso de expiración, es decir, cuando los músculos están relajados, y en proceso de inspiración cuando los músculos intercostales están contraídos. Acá en el mecanismo de la respiración, como pueden observar en esta imagen, seguimos hablando de lo mismo, en realidad, pero les puse esta imagen para que ustedes pudieran visualizar cómo se expande en la inspiración los pulmones, cómo el diafragma tiende a aplanar. En cambio, en el proceso expiratorio, que es un mecanismo pasivo, porque en realidad lo que sucede en este proceso es que los músculos se relajan, es decir, que no se requiere de gasto de energía en la relajación del músculo y disminuye el volumen de la caja torácica. Si ustedes se fijan acá en el cursor, como el que les estoy marcando,
el diafragma se ha relajado, es decir, que tiende a formar una cúpula, las costillas se bajan, como les mostré en la filmina anterior, y entonces se achica la caja torácica, los pulmones también disminuyen su volumen. Si ustedes se fijan, el volumen de los pulmones en el proceso de expiración es totalmente distinto al del proceso de inspiración. Otra cosa que también tienen que saber, que el proceso de inspiración es un proceso activo, que al generarse contracción muscular se requiere de gasto de energía, se requiere de ATP como molécula energética. Bueno, para explicar un poco el proceso de ventilación, es decir, por qué inspiramos y entra aire y por qué expiramos y sale aire de nuestro organismo, de nuestro sistema respiratorio, hay dos leyes de la física que lo explican. Una es la ley de Boyle, que establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Si ustedes se fijan, acá tienen partículas de un gas, moléculas de un gas, en un determinado volumen. Si yo disminuyo el volumen de ese recipiente, la presión que se genera en la misma cantidad, digamos, de moléculas de gas, van a generar una presión mucho mayor, y por eso es que Boyle establece que mientras menos volumen hay en un recipiente, más presión se genera. Y después tenemos la ley de Dalton, que establece que la presión de una mezcla de gases que no reaccionen químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada una de ellas si solo uno ocupase todo el volumen de la mezcla sin variar la temperatura. En ambos casos es sin variar la temperatura. Entonces, lo que les está marcando acá es que yo tengo un volumen de un gas y si yo le sumo el volumen de otro gas distinto, voy a obtener una presión que es la suma de la presión 1, del P1, más la suma de la presión 2. En el proceso de inspiración, para que el aire ingrese a los alvéolos, la presión dentro de los pulmones debe ser mucho más baja que la presión atmosférica. Y eso responde a lo que les mostraba anteriormente sobre el principio de la ley de Boyle, donde un aumento del volumen generará una disminución de la presión. Entonces nosotros podemos ver acá en esta imagen cómo la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, la presión alveolar es de 758 milímetros de mercurio y la presión intrapleural, es decir, la que está en el saco pleural, es de 754 milímetros de mercurio. Eso se debe, esa diferencia de presiones desde la atmosférica es mayor que las presiones que están dentro del pulmón, se debe a que se genera contracciones de los músculos, principalmente el diafragma y los intercostales, que hacen que se aumente, al contraerse, se aumente el volumen de la caja torácica. Eso hace que se disminuya la presión dentro de la caja torácica y los pulmones puedan expandirse. Entre el 60 y el 75% del cambio del volumen de la caja torácica está dada por el diafragma. Y el resto del volumen del aumento de la caja torácica está dada por otros músculos como los intercostales principalmente, aunque ahora también se ha podido comprobar que el escaleno y el esternocleidomastoideo también
actúan de alguna manera en la inspiración normal y obviamente van a actuar en forma más protagónica en la inspiración forzada. Acá pasa lo contrario. En el proceso de expiración, es decir, para que el aire pueda salir también por simple difusión hacia el ambiente externo, también tiene que haber una diferencia de presiones. Esa diferencia de presiones tiene que ser al revés a lo que les mostré en la filmina anterior. Es decir, tiene que haber más presión dentro de la caja torácica, de los pulmones, y menos presión a nivel de del medio ambiente, de la presión atmosférica. Entonces ustedes pueden ver acá cómo aumenta, con respecto a la inspiración, aumenta la presión intrapleural, aumenta la presión alveolar a 762 milímetros de mercurio, y la presión atmosférica, que ya lo marcamos en la filmina anterior, es de 760 milímetros de mercurio, por lo cual hay una diferencia de presión dada por la disminución del volumen de la caja torácica, dada por la relajación de los músculos que se habían contraído para la inspiración, y eso hace que el aire pueda salir hacia la parte externa, hacia el medio ambiente. En la respiración, en la expiración activa o forzada, se produce durante la exhalación voluntaria, es decir, cuando yo voluntariamente elimino aire, o cuando la ventilación excede los 30 a 40 respiraciones por minuto. Hay que tener en cuenta que en condiciones normales la frecuencia respiratoria en reposo es de 12 a 20 respiraciones por minuto en el adulto. La expiración activa o forzada utiliza los músculos intercostales internos y los músculos abdominales que no se utilizan durante la inspiración. Estos músculos en conjunto se denominan músculos expiratorios. Bueno, acá vamos a ver el volumen y la capacidad pulmonar, teniendo en cuenta que lo primero que vamos a tener en cuenta es la frecuencia respiratoria normal de un individuo, que es alrededor de 12 a 20 respiraciones por minuto. El volumen de aire que se moviliza entre una respiración y una expiración se lo denomina volumen corriente y es alrededor de 500 mililitros de aire. Ahora, sabiendo que nosotros tenemos un volumen corriente de 500 mililitros por inspiración y expiración, y quisiéramos saber cuál es el volumen de aire que se moviliza en un minuto, eso se denomina ventilación minuto. Y esa ventilación minuto la puedo determinar sacando la siguiente ecuación, multiplicando 12 respiraciones, que sería lo normal, las 12 respiraciones o frecuencias de respiraciones por minuto, que sería lo que nosotros normalmente en reposo tenemos, por los 500 mililitros del volumen corriente. Eso me va a dar alrededor de 6 litros por minuto. Es decir, que nosotros estamos movilizando alrededor de 6 litros de aire por minuto en
para poder respirar. Ahora bien, ese volumen corriente varía en gran medida dependiendo de la persona y dependiendo de la situación en la que la persona se encuentre. ¿Por qué digo dependiendo de la persona? Porque va a depender de la edad de la persona, si es un adulto, si es una persona mayor, si es un niño, si es un adolescente. Va a depender de si es hombre o mujer, va a depender de la estatura, la contextura física de esa persona. Pero en un adulto típico, alrededor del 70% del volumen corriente de esos 500 mililitros solo el 70% alcanza la zona respiratoria. Es decir, que 350 mililitros son los que van a alcanzar la zona respiratoria para estar disponibles para el intercambio gaseoso. Y el otro 30% se lo denomina espacio muerto, porque el otro 30% es el aire que se encuentra en las vías de conducción de la nariz, de la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales. Eso es una zona que solo conduce el aire y no hay intercambio gaseoso, por eso se lo llama espacio muerto anatómico o espacio muerto respiratorio. Ahora, para sacar cuál es la cantidad o cuál es el volumen de aire disponible para el intercambio gaseoso, es decir, la cantidad de aire que llega a los alvéolos o a la zona respiratoria por minuto, entonces vamos a sacar lo que se denomina frecuencia ventilatoria alveolar. ¿Cómo la sacamos? Y multiplicamos los 350 mililitros de aire que habíamos dicho que era el 70% del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Eso hace un total de alrededor de 4.200 mililitros de aire por minuto. Ahora bien, también en esta imagen ustedes observarán que tienen el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. El volumen de reserva inspiratorio es la cantidad de aire que yo inspiro en forma forzada, que puedo inspirar en forma forzada. Y obviamente va a variar entre si es hombre o si es mujer. Y eso va a depender. Si es hombre, alrededor de 3.200 mililitros puedo llegar a inspirar en forma forzada, y 1.900 mililitros, o sea, 3.100 si es hombre y 1.900 mililitros si es mujer. Pero también yo puedo hacer una expiración forzada, y esa expiración forzada va a hacer que yo pueda eliminar entre 1.200 mililitros de aire si es hombre, y 700 mililitros de aire si es mujer. Luego de la exhalación, el volumen de reserva expiratorio aún queda, por más que yo elimine y fuerce la expiración, va a quedar un volumen, una cantidad de aire considerable en los pulmones, ya que la presión intrapleural atmosférica mantiene a los alvéolos algo insuflados, y una pequeña cantidad de aire permanece en las vías aéreas para que no se colapsen. Este volumen no se puede medir a través de la espirometría, y se lo denomina volumen residual, y es alrededor de 1.200 mililitros en el hombre y 1.100 mililitros en la mujer. Ahora bien, en esta imagen también ustedes podrán ver las capacidades
las definiciones de capacidad inspiratoria, capacidad funcional residual, capacidad vital, capacidad pulmonar. Eso está relacionado con los volúmenes y, por ejemplo, la capacidad inspiratoria es la sumatoria del volumen corriente, como ustedes ven en esta imagen, es la sumatoria del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Y bueno, y los valores son los que les estoy marcando acá, entre 3.600 mililitros para el hombre y 2.400 mililitros para la mujer. La capacidad funcional residual está relacionada con la sumatoria del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Después tienen la capacidad vital. La capacidad vital es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, más el volumen de reserva expiratorio, que es alrededor de 4.800 mililitros en el hombre y 3.100 mililitros en la mujer. Y la capacidad pulmonar es la cantidad de aire que ingresa a los pulmones en total, que estaría relacionado con la sumatoria de el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, que es el que de la cantidad de aire que va a permanecer siempre en los pulmones y en la vía respiratoria. Bueno, entonces acá tienen cómo se sacan las capacidades, la capacidad inspiratoria, la capacidad vital y la capacidad pulmonar, que es lo que yo les había mencionado recientemente. En el proceso de inspiración y expiración, la composición del aire que inspiramos a la que exhalamos es distinto. Si ustedes ven acá en la filmina, van a ver que los gases que forman el aire atmosférico son el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, vapor de agua, son los más importantes. El aire, cuando lo inspiramos, tiene un 79% de nitrógeno, un 20% de oxígeno y un 0,04% de dióxido de carbono y muy poco vapor de agua. Ahora, cuando exhalamos ese aire luego del intercambio gaseoso, vamos a seguir teniendo un 79% de nitrógeno, va a disminuir el porcentaje de oxígeno a un 16% y vamos a tener de dióxido de carbono un 4%, que es el dióxido de carbono que captamos del metabolismo celular. Y el vapor de agua va a ser mucho más abundante que en el aire inspirado. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono desde los pulmones hacia los tejidos y viceversa. Vamos a repasar, ustedes se acuerdan que la respiración es el movimiento por convección del aire desde y hacia los pulmones. Una vez que el aire llega a los alvéolos, los gases individuales como el oxígeno y el dióxido de carbono difunden desde el espacio aéreo alveolar hacia la sangre y viceversa. Es importante recordar que la difusión es el movimiento de una molécula desde una región de alta concentración a una región de baja concentración. Y si ustedes se acuerdan de lo que yo les he estado contando y explicando, los gases como el dióxido de carbono y el oxígeno se transportan por simple difusión, es decir, van
desde regiones de altas concentraciones a bajas concentraciones. Cuando hablamos de concentraciones, para que les quede claro, concentraciones de una solución, siempre se piensa en unidades de moles por litro o de milimoles por litro. Sin embargo, en sistema respiratorio se expresan generalmente las concentraciones de gases en el plasma como presiones parciales para establecer si hay un gradiente de concentración entre los alvéolos y la sangre. Entonces acá no hablamos de moles por litro o milimoles por litro, sino que hablamos de presiones parciales. Es decir, que el oxígeno y el dióxido de carbono van a transportarse por división de centros o de lugares de mayor presión a lugares de menor presión. En esta figura que tienen ustedes acá, pueden observar el saco alveolar, donde encontramos el oxígeno. El oxígeno es transportado hacia la sangre, se difunde hacia la sangre y es transportado por la sangre en 1,5% disuelto en la sangre. Es decir, que es insignificante el oxígeno disuelto en sangre. Y el 98,5% de ese oxígeno es captado por la hemoglobina, que ya lo vamos a describir con detalle, y es la única manera o es la manera más importante por la que el oxígeno va a ser transportado a la sangre. Si ustedes se fijan, se transporta a la sangre y cuando llega a los capilares, difunde ese oxígeno a los tejidos, a las células de los tejidos del cuerpo. Por otro lado, el dióxido de carbono que es producido en las células del cuerpo, se va a difundir a la sangre y hay tres maneras de que se transporta ese dióxido de carbono. A través de como moléculas de bicarbonato en el 70%, unido a la hemoglobina, y en este caso se llama carboxihemoglobina, en el 23%, y disuelto como dióxido de carbono disuelto en sangre un 7%. Bueno, difunden por la sangre y llegan a los alvéolos, donde se produce el intercambio gaseoso porque hay más presión de dióxido de carbono en los capilares venosos que transportan este dióxido de carbono, difunden a la sangre, difunden de la sangre a los alvéolos y luego es expirado por el movimiento, por la ventilación del pulmón. Vamos a comenzar con viendo cuál es el índice de intercambio gaseoso pulmonar y sistémico. Este índice va a depender de diversos factores. Por ejemplo, va a depender de la diferencia de presiones parciales de los gases. La presión de oxígeno alveolar debe ser mayor que la presión sanguínea para que el oxígeno difunda desde el aire alveolar hacia la sangre. Esto hace que a mayor diferencia de oxígeno en el aire alveolar, la difusión va a ser mucho más rápida. Por ejemplo, durante el ejercicio, la diferencia entre la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono entre el aire alveolar y la sangre pulmonar aumenta.
y eso va a hacer que haya más difusión de gases hacia la sangre para poder oxigenar los músculos que están siendo utilizados en ese momento. La superficie disponible para el intercambio gaseoso también es importante. Yo ya les había hablado anteriormente que la superficie de los alvéolos es muy grande, tiene alrededor de 70 metros cuadrados, entonces mientras mayor superficie hay para el intercambio, más intercambio gaseoso va a haber. Hay muchos capilares que rodean a los alvéolos, de manera que 900 mililitros de sangre estarían disponibles para participar en el intercambio gaseoso. Entonces, cualquier trastorno pulmonar que disminuya la superficie funcional de las membranas respiratorias va a reducir también la velocidad de la respiración externa. En cuanto a la distancia de difusión, la membrana respiratoria es muy delgada y por lo cual la difusión se produce rápidamente. Ahora, los capilares son tan estrechos que los eritrocitos pasan en fila. Entonces, eso también disminuye la distancia de difusión porque los eritrocitos están muy pegados a las paredes de los capilares. Ahora, si hay una acumulación de líquido intersticial entre los alvéolos, eso va a generar una disminución de la velocidad de intercambio gaseoso. Por ejemplo, esto puede suceder en un edema pulmonar. Y también el peso molecular y la solubilidad de los gases, el oxígeno tiene un peso molecular menor que el dióxido de carbono, y es de esperar que difunda a través de la membrana respiratoria a una mayor velocidad, porque es más pequeño. Aunque el dióxido de carbono en porciones líquidas, por ejemplo en las porciones de la membrana respiratoria, difunde mucho más rápido, tiene una velocidad de difusión de 24 veces mayor que la del oxígeno. Entonces yo acá les hice un esquema donde del intercambio alveolar de los gases para mostrarles que este intercambio alveolar está influenciado por el oxígeno que llega a los alvéolos, la composición del oxígeno del aire inspirado y la ventilación alveolar. La ventilación alveolar está relacionada con la frecuencia y la profundidad de la respiración, es decir, acuérdense la frecuencia respiratoria si es normal o no, por la resistencia de las vías aéreas. A mayor resistencia hay menos incorporación de oxígeno, de aire, por lo tanto hay menos presión de oxígeno, y la distensibilidad pulmonar. Mientras más distendido esté el pulmón, menos diferencias de presiones va a haber, y entonces el ciclo inspiración-expiración también se va a dificultar. La difusión de los gases entre los alvéolos y la sangre también va a estar relacionada con la superficie de esa membrana o barrera hematoaire por donde se produce el intercambio, y la distancia de difusión, que era lo que hablaba yo en la diapo anterior, donde mientras mayor espesor tenga la barrera o mayor cantidad de líquido haya en esa estructura, la menor va a ser la velocidad de difusión. Y también está relacionada con la perfusión adecuada de los alvéolos. Vamos a ver ahora la relación de la hemoglobina con respecto a la presión de oxígeno. Esta es una curva de disociación de la oxihemoglobina que muestra la relación entre la saturación de la hemoglobina y la presión de oxígeno normal a temperatura corporal normal. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, se grafica en el eje de las Y el porcentaje de saturación de la hemoglobina, sobre el eje de las X la presión de oxígeno
en milímetros de mercurio. Entonces ustedes pueden observar acá esta gráfica, esta curva de color rojo, donde se puede observar, si interpretamos lo que dice la curva y lo que dice esta gráfica, es que a mayor presión de oxígeno hay mayor saturación de la hemoglobina. Como pueden ver, a presión de oxígeno 100, la saturación del oxígeno con la hemoglobina es también máxima. Es importante que ustedes sepan que la hemoglobina puede captar hasta 4 moléculas de oxígeno. Esta situación de máxima saturación de la hemoglobina con el oxígeno, ¿dónde se da? Se da en la sangre oxigenada, en las arterias sistémicas, ¿sí? Ahora, así la hemoglobina saturada con el oxígeno no nos estaría sirviendo para que ese oxígeno sea captado hacia las células, que es donde tiene que estar para que las células tengan un buen funcionamiento y un buen metabolismo. Entonces, pueden observar acá que si disminuye la presión de oxígeno, también va a disminuir el porcentaje de saturación de hemoglobina. Entonces vamos a tener en ese caso más oxígeno disponible para ser captado por las células y que las células cumplan su función. Entonces, si ustedes ven la presión de oxígeno, si disminuye de 100 a 40, vamos a tener un 75% de hemoglobina saturada, es decir, que va a haber un 25% de oxígeno disponible para ser utilizado por las células. ¿Esto dónde ocurre? Bueno, ocurre en la sangre sistémica, principalmente en reposo, es decir, la sangre, esto ocurre a la altura de los tejidos. Si sigo disminuyendo la presión de oxígeno, como suele suceder, por ejemplo, en el músculo esquelético que está en contracción, al disminuir la presión de oxígeno, va también a disminuir el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Entonces, va a haber más oxígeno disponible para ser captado por las células, en este caso el músculo esquelético. Entonces, voy a tener más oxígeno. Fíjense que hay un 35% nomás de oxígeno unido a la hemoglobina y el resto del oxígeno va a estar libre para poder ser utilizado en el músculo esquelético, que es una célula. Las fibras musculares son células que requieren de un alto contenido de oxígeno para poder realizar luego ATP. Ahora bien, hay ciertos parámetros que modifican también la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Y estos son el pH, la temperatura, la presión del dióxido de carbono. En cuanto al pH, si ustedes se fijan en la curva, esta que está arriba a su izquierda, ahí podemos observar la presión, cómo se modifica la afinidad del oxígeno con la hemoglobina en función del pH. Mientras el pH sea menor, mientras más protones hayan en el medio, es decir, tengamos un pH más ácido en la sangre, menor afinidad con la hemoglobina, del oxígeno con la hemoglobina va a haber. Y al contrario, mientras más sea el pH, más elevado sea el pH sanguíneo, mayor afinidad del oxígeno con la hemoglobina va a haber. Esto sucede, por ejemplo, que el pH sea más bajo, sucede a nivel de las células, donde el mismo metabolismo de la célula generan ácidos que disminuyen el pH sanguíneo.
por ejemplo, generan ácido láctico o generan ácido carbónico. Ahora bien, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Mientras más elevado es el dióxido de carbono, menos afinidad del oxígeno va a haber con la hemoglobina. Y mientras menos presión de dióxido de carbono haya en la sangre, más afinidad del oxígeno va a haber con la hemoglobina. Entonces, esto también, si ustedes se acuerdan, a nivel tisular va a haber una mayor presión de dióxido de carbono producto del mismo metabolismo celular. Entonces, ¿qué va a pasar? A nivel celular yo voy a tener más presión de dióxido de carbono, lo que va a hacer que haya menos afinidad del oxígeno con la hemoglobina, lo que va a hacer que haya más liberación de oxígeno para poder transportarse a los tejidos. Acá yo les puse una reacción química donde tengo el dióxido de carbono más el agua me va a dar a través de una anhidrasa carbónica, que es una enzima, ácido carbónico, el cual se va a disociar en protones y en bicarbonato. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor dióxido de carbono voy a tener más protones, por lo cual mi pH va a bajar, ¿sí? Va a disminuir mi pH, va a haber una menor asociación o afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Y también a mayor dióxido de carbono, también esa presión de dióxido de carbono va a aumentar y también va a generar una menor afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Que la afinidad del oxígeno, que haya menos afinidad de oxígeno con la hemoglobina, es bueno a nivel de los tejidos, porque si hay menos afinidad de oxígeno con la hemoglobina, quiere decir que va a haber mayor oxígeno disponible para ser captado por las células. La temperatura es otro de los factores que también modifica la afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Mientras más temperatura yo tengo, acá pueden observar que hay temperaturas altas en esta curva y en esta curva temperaturas bajas. Entonces, mientras más temperatura hay, menos afinidad del oxígeno hay con la hemoglobina. Esto está dado, por ejemplo, cuando a nivel del tejido muscular, donde el tejido muscular genera calor. Entonces, si genera calor, va a haber más disponible el oxígeno porque va a estar menos unido a la hemoglobina y va a tener la célula mayor disponibilidad de oxígeno. Cuando la temperatura es muy baja, por ejemplo en una hipotermia, el oxígeno a muy bajas presiones, como pueden ver acá, a muy bajas presión de oxígeno, va a haber mucha afinidad con la hemoglobina. Entonces, en una hipotermia puede que el oxígeno esté unido a la hemoglobina, no esté disponible para la célula no pueda generar el calor necesario y al no tener oxígeno se genere la muerte celular. El centro respiratorio, como nosotros ya sabemos, el tamaño del tórax se modifica por la acción de los músculos respiratorios que se contraen como resultado de impulsos nerviosos transmitidos desde el centro encefálico y se transmiten hacia los músculos para que se contraigan y se produzca el aumento de la caja torácica, lo que hace que haya un proceso de inspiración. Cuando esos impulsos que vienen del centro del sistema nervioso central cesan, estos impulsos
se relajan estos músculos y disminuye el volumen de la caja torácica. Esto sucede en la respiración normal. En la respiración forzada, bueno, van a haber otros estímulos sobre algunos centros que ahora vamos a, algunas áreas del centro respiratorio que vamos a describir más adelante. Entonces, el centro respiratorio posee 3 áreas. El área rítmica vulvar, que controla el ritmo básico de la respiración, el área neumotáxica y el área apnéutica. Estas áreas ayudan a coordinar la transmisión entre la inspiración y la expiración. Esta es una imagen para que ustedes puedan ver dónde se ubican estos centros respiratorios. Observen que este es el tronco del encéfalo, y esta es la protuberancia y este es el bulbo. Si se fijan, los centros respiratorios se encuentran en la protuberancia y en el bulbo. En el bulbo está el centro del ritmo vulvar, donde encontramos el área inspiratoria y el área expiratoria. Y en la protuberancia vamos a encontrar el área neumotáxica y el área apnéutica. Bueno, como lo dije en su momento, el área del ritmo vulvar es controlar el ritmo básico de la respiración. Y, como les marqué, existen dos áreas dentro del área del ritmo vulvar, que es el área inspiratoria y el área expiratoria. Durante la respiración normal, la inspiración, que dura alrededor de 2 segundos, recibe desde el área inspiratoria, los músculos reciben la información, los estímulos para ser contraídos. Cuando se contraen, se produce el proceso inspiratorio. Cuando deja de estimular esta área, cuando deja de enviar estímulos, los músculos se relajan y se produce el proceso de expiración que dura 3 segundos. Ahora, en este caso, en una respiración normal, el área expiratoria se mantiene inactiva, pero se va a activar si nosotros hacemos inspiraciones forzadas. Bueno, y el área neumotáxica y el área apnéutica lo que hacen es, son sitios en el tronco del encéfalo que ayudan a coordinar la transición entre la inspiración y la expiración. Vamos a hablar un poco de cómo se regula el centro respiratorio. El ritmo básico de la respiración, establecido y coordinado por el área inspiratoria, puede modificarse en respuesta a estímulos de otras regiones del encéfalo. También puede modificarse por estímulos del sistema nervioso periférico y por otros factores ambientales. La corteza cerebral tiene conexión con el sistema respiratorio. Si ustedes observan, el sistema respiratorio se encuentra en el tronco del encéfalo y, como ustedes saben, el tronco del encéfalo es la parte involuntaria del sistema nervioso central. Pero la corteza cerebral tiene conexión con eso, por lo cual nosotros podemos, de alguna manera, controlar el ritmo respiratorio y controlar la respiración. Esto es una cuestión de supervivencia. Cuando nosotros estamos en un ambiente tóxico, por ejemplo, o nos caemos al agua, podemos evitar no respirar por un
periodo de tiempo, pero ese periodo de tiempo es breve. Cuando no respiramos, se van acumulando principalmente dióxido de carbono y protones en el cuerpo, y esta concentración elevada de dióxido de carbono y protones genera que el área inspiratoria reciba estímulos intensos que transcurren a lo largo del nervio frénico, que es el nervio que inerva al diafragma, o de los nervios intercostales, que son los que inervan a los músculos intercostales, y hagan que se produzca una inspiración involuntaria y uno involuntariamente tenga que respirar. Los impulsos nerviosos provenientes del hipotálamo y del sistema límbico también estimulan el centro respiratorio y permiten que los estímulos emocionales alteren la respiración, como es en el caso, por ejemplo, de la risa o del llanto. Ahora bien, hay ciertos estímulos químicos que están modulados y modulan en realidad la rapidez y la profundidad de la respiración. El aparato respiratorio mantiene niveles adecuados de dióxido de carbono y de oxígeno y es muy sensible a los cambios de los niveles de estos gases. Quienes detectan estos cambios de los distintos niveles de los gases a nivel del líquido corporal son los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son neuronas sensitivas capaces de responder a cambios en la concentración de protones, principalmente a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y vamos a tener estos quimiorreceptores que yo hablaba acá, son los quimiorreceptores centrales, que son los que están localizados en el bulbo del sistema nervioso central. Ahora, existen, miren, les voy a marcar. Ustedes acá tienen el bulbo, acá tienen, bueno, la médula, por encima de la médula está el bulbo, allí se encuentran los quimiorreceptores centrales, que como yo les pongo acá, se encuentran localizados en el bulbo y responden a cambios en el líquido cefalorraquídeo. Pero existen quimiorreceptores periféricos que se encuentran en el cuerpo del callado aórtico y también se encuentran en el cuerpo carotídeo de las arterias carotídeas. Estos quimiorreceptores periféricos, que pertenecen al sistema nervioso periférico, son sensibles a los cambios de la presión de oxígeno, del pH y de la presión de dióxido de carbono en sangre. Los axones de las neuronas sensitivas de los cuerpos aórticos forman parte del nervio vago y los cuerpos carotídeos, los axones que inervan los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo, están inervados, digamos, por el nervio glosofaringeo, tanto derecho como izquierdo. Acá les marco el nervio glosofaringeo, que es el que llega hasta los cuerpos carotídeos, y el nervio vago, que es el que llega al cuerpo aórtico, al del callado de la aorta. Bueno, es importante que sepan que los quimiorreceptores participan en un sistema de retroalimentación negativa que regula los niveles de dióxido de carbono, de oxígeno y de protones en la sangre.
como resultado del aumento de la presión de dióxido de carbono y la reducción del pH, es decir, el aumento de protones, y de la presión de oxígeno, los impulsos provenientes de los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, activan con intensidad el área inspiratoria y la frecuencia y la profundidad de la respiración aumenta. Bueno, espero que les haya servido esta clase y espero que les haya gustado el sistema respiratorio y bueno, nos estaremos viendo en otra o escuchando en otra oportunidad. Muchas gracias.